Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad Aprendo en Casa. Hoy desarrollaremos el área de comunicación y el título de nuestra actividad es Las lluvias intensas. Niños y niñas, en nuestras actividades anteriores aprendimos que las lluvias intensas se producen por el calentamiento rápido de las aguas del mar, ríos, lagos. Este calentamiento del mar se debe muchas veces a los fenómenos meteorológicos y cambios del clima debido a la contaminación del ambiente. Hoy continuaremos aprendiendo sobre las lluvias intensas. Para ello, leeremos un texto sobre las lluvias intensas. Entonces, niños y niñas, nuestro propósito del día de hoy es leer un texto sobre las lluvias intensas y sus consecuencias, para luego compartir la información con nuestra familia. Y los criterios para lograr el propósito de nuestra actividad del día de hoy son decir de qué tratará el texto antes de leerlo. También debemos ubicar información en el texto escrito y daremos nuestras opiniones sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias de la lluvia intensa. Muy bien, niños y niñas, es momento de empezar. Observa el siguiente texto y sus imágenes. A ver, niños, observemos el texto. Observen las imágenes. ¿Qué observan? Ahora que ya hemos observado las imágenes, vamos a leer el título del texto. Y el título dice: Las lluvias intensas. Ahora que ya hemos observado la estructura del texto, sus imágenes y leído el título, quiero que me respondan la siguiente pregunta. Nuestro texto, ¿qué dirá sobre las lluvias intensas? A ver, niños, ¿qué creen que se dirá sobre las lluvias intensas? Los invito a compartir sus ideas y a escribirlas como ustedes saben hacerlo. Ahora leamos juntos nuestro texto y el título dice: Las lluvias intensas. En diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan. Las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas, malogrando las cosas. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Después de haber leído el texto, cuéntale a un familiar con tus propias palabras lo que has comprendido. Luego, responde y resuelve lo que se indica. Responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? A ver, niños, ¿de qué trató nuestro texto? ¿Trató sobre cómo se produce la lluvia? ¿O trató sobre las consecuencias de las lluvias intensas? ¿O trató sobre las consecuencias de los sismos?
Marca o colorea tu respuesta. Recuerden que pueden volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿cómo son las calles cuando llueve mucho? ¿Son limpias? ¿O son como ríos? ¿O son ordenadas? Marquen su respuesta. Siguiente pregunta. A partir del texto, ¿qué ocasionan las lluvias intensas en nuestro país? Para responder esta pregunta, te invito a que marques con un aspa la letra P si la oración es verdadera o la letra F si es falsa. Ahora, lee y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Para responder esta pregunta, toma en cuenta las siguientes sugerencias. Primero, ubica el párrafo donde dice los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Para ello, vuelve al texto y ubica este párrafo. El primer párrafo dice: en diferentes zonas de nuestro país caen intensas lluvias y ocasionan serias consecuencias. En el caso de las ciudades, cuando empieza a llover intensamente, las viviendas que se encuentran en las zonas bajas se inundan, las calles son como ríos y el agua ingresa a las casas malogrando las cosas. A ver, niños, en este párrafo encontramos la oración que dice: ¿los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Sí, niños, en este párrafo no encontramos la oración. Ahora vamos a leer el siguiente párrafo. En otros lugares, las lluvias intensas causan deslizamientos y huaicos que dañan las carreteras. Además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. Niños, si nos damos cuenta, en este párrafo encontramos la oración que dice: los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho. Entonces, la oración que buscábamos está en el segundo párrafo. Luego que hayas ubicado el párrafo y la oración, ahora lee las oraciones que están antes y después. La oración que está antes dice: además, las lluvias intensas hacen que crezcan los ríos y sean peligrosos, pues se llevan todo lo que está a su paso, poniendo en riesgo la vida de las personas. Y la oración que está después dice: como vemos, las lluvias intensas causan destrucción, por eso debemos prepararnos. A ver, niños, ¿en cuál de estas oraciones indica por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Ahora, piensa en la relación que existe entre las oraciones que has identificado. Y listo, ya puedes responder la pregunta que dice: ¿por qué los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho? Escribe tu respuesta en tu cuaderno u hoja de reuso. Los pobladores que viven cerca de los ríos tienen que abandonar sus viviendas cuando llueve mucho porque... Entonces,
escriban su respuesta. Ahora vamos a responder otra pregunta. Y la pregunta dice, ¿de qué trata principalmente esta parte del texto? Entonces, para saber de qué trata esta parte del texto, ten en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada una de las oraciones del párrafo. Y recuerde, una oración inicia con una mayúscula y termina con un punto. Luego, señala en cada oración de quién o de qué se habla y qué se dice al respecto. Para ello, puedes subrayar las ideas. Y para poder responder esta pregunta, la siguiente tabla nos va a ayudar. En esta columna vas a escribir de qué o quién se habla en la oración. Y en esta columna vamos a escribir qué se dice de él o ella en la oración. Por ejemplo, en la primera oración, yo considero que se habla de las lluvias intensas. Y que en esta primera oración se dice que la lluvia intensa causa deslizamientos o huaicos. De igual manera, lee cada oración del párrafo y completa el cuadro. Y así podrás responder la pregunta que dice, ¿de qué trata principalmente esta parte del texto? Ahora leamos lo que la señora Elena nos dice. La señora Elena nos dice, soy Elena y vivo cerca al río Chalcahuanca. No quiero abandonar mi casa, a pesar de las lluvias intensas. A partir de lo que nos dice la señora Elena, responde la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Elena? ¿Por qué? Los invito a escribir sus opiniones. Ahora observa cada una de las siguientes imágenes y completa el nombre de los fenómenos que ocasionan las lluvias intensas. Recuerda, las letras móviles te ayudarán. Entonces observa las imágenes y completa el nombre de los fenómenos. Lee señalando desde dónde inicia hasta dónde terminan los nombres que completaste y copia en tarjeta los nombres sin que te falte ninguna letra para ubicarlos en tu espacio de estudio. Para finalizar nuestra actividad, comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura. Es momento de que reflexionemos sobre el desarrollo de nuestra actividad. Para ello, reflexiona teniendo en cuenta los criterios que nos planteamos al inicio de la actividad. Y nuestros criterios son: expresé mis ideas de qué trataría el texto antes de leerlo. Marca si lo lograste, si lo estás intentando o necesitas apoyo. Luego el siguiente criterio dice: ubiqué información en el texto escrito y respondí preguntas. ¿Lo lograron? ¿Lo están intentando o necesitan apoyo? Marquen según corresponda. El siguiente criterio dice: opiné sobre algunas ideas relacionadas con las consecuencias de la lluvia intensa. Si lo lograron o lo están intentando o necesitan apoyo, marquen según corresponda. Muy bien, niños y niñas, mis felicitaciones por haber terminado nuestra actividad del día de hoy.